qué siguen sin rendir cuentas? De eso vamos a estar hablando en mi canal de YouTube. Yo soy José Antonio Colina. Primero que nada, quiero agradecerte, pues te suscribas a mi canal, actives las notificaciones de forma tal de que puedas tener acceso a la información una vez que se coloque. También te recuerdo que si te encuentras en la ciudad de Miami, pues prueben los tequeños de Vanessa Gourmet. Vanessa Gourmet, ahí está el teléfono en el flyer que aparece en pantalla, pues los mejores tequeños de fiesta de Miami. Hemos visto cómo se ha desarrollado el día de hoy una campaña, desde mi punto de vista, donde tanto Juan Guaidó como otros miembros de Voluntad Popular han dicho pues que ellos no tienen nada que ocultar, que la USAID jamás ha dicho que ellos han tenido acceso al dinero, que ninguna investigación los vincula a ellos. Han dicho todas estas cosas, ¿no? Y le digo que es una campaña porque salieron casi que todos juntos. Salió por ahí Juan Guaidó, por allá salió Leopoldo López hablando de cómo habían recibido ciertos recursos y de qué forma los administraron o los distribuyeron. Y digo cierto porque no fueron todos. Después salió también Yogi Cocha con un video más o menos igual. Y esto obedece pues a que en las redes sociales hay una efervescencia bastante grande por parte de la gente, pues con esto de que están auditando el USAID, saber quiénes fueron o quiénes recibieron dinero en cuanto al tema de Venezuela se refiere, en cuanto al gobierno interino se refiere. Y ellos están pues respondiendo, ¿no? Tratando de hacer ver pues que no tienen nada que ocultar, lo cual pues cada quien está en su justo derecho de defenderse de la forma como quieran hacerlo. Pero ¿por qué hacer tanto esfuerzo en dar explicaciones y decir, bueno, esto obedece a una campaña del régimen de Nicolás Maduro, esto es producto de lo que nosotros hemos logrado, de lo que nosotros hemos hecho? Cosa que es cuestionable porque lo que se adjudican que hicieron realmente no fue un trabajo de ellos como tal, sino de muchas personas que están involucradas en eso. Porque no simplemente no responden una simple pregunta, que es sencilla, y con lo cual la mayoría de las personas que han estado pidiendo, entre ellas yo, que den la información de quién recibió los recursos y en qué se gastaron, ¿por qué no dicen cuáles fueron las organizaciones que recibieron los recursos que dio el USAID? Es sencillo, es fácil. Si dieran esa información, solamente esa, si ustedes no recibieron ni un centavo, como lo aseguran y como lo afirman, bueno, simplemente den la información de cuáles fueron las organizaciones que recibieron plata del USAID. Si ustedes dicen cuáles fueron esas organizaciones, la gente que esté interesada en buscar, investigará, irá al fondo de esas organizaciones y se les pedirá a ellos que rindan cuenta en qué gastaron el dinero que les fue entregado. ¿Por qué es tan difícil responder esa pregunta? Que suena muy sencillo. Si a mí alguien me acusa de que recibió un dinero y yo no lo recibí, bueno, y si yo tengo la información de quién lo recibió, yo voy y lo digo. ¿Por qué tienen que dar tantas vueltas? ¿Por qué tienen que hacer tantas malabares? ¿Por qué tienen que hacer tantas maniobras? Si es sumamente fácil. Solamente es decir qué organizaciones recibieron dinero del USAID, que entiendo el gobierno interino tiene que conocerlo, o quienes estuvieron dentro del gobierno interino, porque entiendo, de acuerdo al mismo informe del USAID, quienes decidían a qué organizaciones se les daba, a quienes no, era el propio gobierno interino. Entonces, si tienen esa información, ¿por qué no dan la información para que la gente, los venezolanos, sepan quiénes recibieron ese dinero y entonces ir hacia esas organizaciones para que den una explicación y hacer una auditoría en qué se gastaron los recursos? Porque los venezolanos tienen derecho a saberlo. Porque fue un dinero que se otorgó y se entregó para ayudar a la comunidad venezolana, unos dentro de Venezuela, otros fuera de Venezuela. Para eso se les ese dinero. Pero el problema es que aquí nunca ha habido una contraloría, nunca ha habido una información, nunca ha habido una rendición de cuentas. Ese es el problema que hay. Jamás en ningún momento se ha hecho una auditoría y una rendición de cuentas. Y vuelvo a repetir lo mismo que dije en pasado. No, bueno, es que eso se rindió ante la Asamblea Nacional. Sí, una Asamblea Nacional que funcionaba de una manera completamente diferente, donde los diputados de esa Asamblea no tenían forma pues, de hacerle llegar la información a la gente que votó por ello. Entonces, si gastan esfuerzos y gastan recursos diciendo o creando estas campañas para decir que ellos no tienen nada que ver, que no existe ninguna información del LOGMOS, ni del FBI, ni de nada que diga que ellos tuvieron acceso a ese dinero, ¿por qué razón no pueden decir claramente cuáles fueron las organizaciones fuera de Venezuela que recibieron recursos para ellos? Con esa información ya es más que suficiente porque cada quien buscará la manera de hacer su tarea, cada quien buscará la manera de buscar esas organizaciones, ver cuál es la junta directiva, dónde están conformadas, dónde están operando y entonces hacerla
la recusación o hacer la petición formal a esas organizaciones que digan en qué se gastaron esos recursos. ¿Por qué cuesta tanto darle información? Es algo que realmente no se entiende, es algo que realmente uno no logra procesar, porque si no hay nada que esconder, ¿por qué razón no quieren dar la información? O si no tienen la información, decir, bueno, mira, es que yo no tengo conocimiento porque eso lo hacía directamente, no sé, USAID, si ese fuera el caso. Aunque eso no es lo que dice el informe que pusieron en un momento determinado. Eso no es lo que dice, pero si ese fuera el caso, bueno, ok, perfecto. Entonces se buscarán los mecanismos para tratar de llegar a la información de quienes recibieron ese dinero y en qué fue gastado. Exigirle a esas organizaciones, preguntarles, pues, en qué gastaron la plata, que en teoría estaba destinada a cubrir las necesidades de la comunidad migrante que estaba fuera o que está fuera de Venezuela en diferentes países. Entonces, yo veo que hacen todo ese esfuerzo en tratar de mostrar una defensa cuando la solución es sumamente simple, sencilla. De hecho, cuando una vez vino Leopoldo López acá en Miami, que le hicimos una protesta, antes de eso, Esteban Hernández, que fue por contrapoder, le hizo la pregunta y no respondió. Se le hizo la pregunta directamente a él y no la respondió. Públicamente se le ha preguntado, no solo a Guaidó, sino a los que formaron parte de ese gobierno interino, quiénes recibieron ese dinero, ya que ustedes dicen que no tocaron absolutamente nada, y nunca ha habido una respuesta. Nunca ha habido una respuesta. Tampoco ha habido una explicación hacia los venezolanos. Porque si bien es cierto que las condiciones que operó el gobierno interino eran diferentes, porque no era un gobierno que estaba asentado realmente donde tenía que estar, era un gobierno que tenía múltiples situaciones difíciles, como la persecución, el régimen de Maduro allí y muchas cosas. Bueno, también es un gobierno que tenía que buscar la manera de explicarle y darle información a las personas que estaban viendo en ellos la posibilidad de salir del régimen de Maduro y que sabía que se le estaba apoyando y que se le estaba ayudando. Entonces, así como tuvieron que operar en condiciones completamente extremas, debieron haber buscado la manera de darle información. Debieron haber buscado la manera de comunicarse con los venezolanos. Debieron haber buscado la manera de que esta situación no llegara al punto donde nadie sabe qué pasó, nadie rinde cuenta, nadie dice absolutamente nada. Y entonces, de paso, cuando se les acusa, cuando se les dice o cuando se les increpa, lo que hacen es primero tratar pues de amenazar a todo el mundo antes de aclarar. Se les olvida que al momento que decidieron formar ese gobierno o tomar la responsabilidad de ese gobierno, son funcionarios públicos que se deben a la gente, se deben a los venezolanos, se deben a rendirle cuenta a los venezolanos. Eso es lo que tendrían que haber hecho en un momento determinado. Se les olvida por completo. Y eso es lo que le criticamos al régimen, que es un régimen corrupto que no rinde cuenta, que se roba absolutamente todo y que no le rinde cuentas a nadie. Se rinden cuentas entre ellos mismos. Pero resulta que de este lado tampoco se les rinde cuentas a nadie. Entonces, si van a hacer ese esfuerzo para tratar de responder, tratar de aparentar de que no tienen nada que ver, simple y sencillo. Yo los increpo públicamente a Juan Guaidó, a John Coquechea, a Leopoldo López, a que digan cuáles fueron las organizaciones que recibieron dinero del USAID. Fácil. Y que cada periodista, cada activista, cada venezolano haga su trabajo. Una vez que se tenga la información, de preguntarle a esas organizaciones qué pasó, a dónde fueron los recursos, en qué se gastó. Punto. Es fácil. Entonces ya la presión no estaría sobre ellos como gobierno o como exfuncionarios o miembros del gobierno interino, sino que estaría sobre las organizaciones que al final del día fueron el destino final a donde fue a parar ese dinero. Ese dinero y otros más. Entonces, ¿por qué razón no dan la información? Es sencillo, no hay que darle muchas vueltas y utilizar todo ese aparataje que tienen comunicacional para responder esa pregunta y dar la información que están requiriendo los venezolanos en este momento, que es saber quiénes fueron las organizaciones y quiénes son los responsables de haber recibido esos recursos y en qué lo gastaron. Eso se llama transparencia. Eso se llama transparencia. Entonces creo que si quieren evitar, si quieren impedir que esa ola de descontento siga creciendo, es fácil. Solamente den el nombre de las organizaciones. Ustedes tienen que tenerlo. No esperen
a que las investigaciones o a que lo que está haciendo Elon Musk con su departamento de eficiencia gubernamental, que si bien es cierto, no está investigando directamente al gobierno interino, sino que está investigando lo que ocurrió en el USAID, pero se entiende que si el USAID dio recursos a organizaciones, pues eso lo va a arrojar la investigación. ¿Por qué esperar hasta allá? Cuando ustedes tienen la información de cuáles fueron las organizaciones que recibieron esos recursos. Y entonces que el ciudadano común, donde quiera que se encuentre, y donde quiera que se encuentren esas organizaciones, sea dentro o fuera de Venezuela, bueno, haga los requerimientos necesarios y entonces ellas tengan que responder, porque se supone que las organizaciones son para eso, son para atender un problema en específico de un grupo. En este caso, si son organizaciones que tienen que ver con los venezolanos, es para atender las necesidades de los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela. O sea que los venezolanos tienen derecho a saber en qué se gastaron los recursos y quiénes los recibieron. Entonces, yo, bueno, los emplazo públicamente a utilizar toda esa plataforma digital, porque ellos acusan que los demás tienen bots y una serie pero ellos también lo utilizan. A que den la información es fácil. Yo estoy seguro que si usted mañana sale y dice, bueno, mira, ese dinero o lo que se dio se le aportó a tales organizaciones, ahí se acaba el asunto con ustedes y comienza entonces el asunto con los responsables de los que recibieron ese dinero. Y eso es una información que en aras de la transparencia ustedes tranquilamente la pueden aportar sin ningún problema. Y si las organizaciones están fuera de Venezuela, mejor todavía, porque no corren el riesgo de que sean alcanzadas por el brazo largo del régimen. Entiendo que las que están dentro de Venezuela, bueno, evidentemente hay una situación allí, porque es un régimen represivo que va en contra de ellos, pero las que están fuera de Venezuela no. Entonces, si quieren ser transparentes, fácil, den el nombre de las organizaciones que recibieron plata del USAID. Y la gente le preguntará a esas organizaciones en qué gastaron los recursos. Es sencillo. Quiero recordar nuevamente que se suscriban a mi canal de YouTube. Yo soy José Antonio Colina. También que activen las notificaciones, coloquen sus comentarios, denle like al video si les gusta. Y también pues a que la compartan la información para de esta manera llegar a la mayor cantidad de personas. Gracias a todos aquellos que se han suscrito a mi canal. También gracias a todos los que han colocado sus excelentes comentarios. Inclusive a los que me insultan también gracias, porque eso forma parte de la democratización de los medios. Eso forma parte de la libertad de expresión. Y a mí en lo particular pues no me incomoda lo más mínimo si me insultas. No tengo ningún problema con eso. Si me halagas, por supuesto, pues bien recibidos serán los halagos. Hasta luego de entrega.